Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos a miércoles ya en el Ecuador de la semana, poquito a poco que van pasando los días. Mes de febrero, día 3. Seguimos en estado de alarma, seguimos hablando de la COVID, seguimos con los contagios. No va a haber Sanfermines, esto de la Semana Santa pues no está por la labor. ¿Qué más? Pues poco a poco, bueno, carnavales suspendidos y veremos qué pasa con el Carmen. Por cierto, San Blas, tampoco, Abadiño, no ha habido ningún acto. Y además, el municipio, la localidad de Abadiño, es una de las que se encuentra en nivel rojo. Enseguida abordamos todas las cuestiones de la actualidad en esta jornada. Eso sí, decirles que un día más aquí en Euskadi, más de 1000 contagios, exactamente 1057 nuevos positivos durante el día de ayer. Tasa de positividad que se sitúa en el 6,4% y lo que es la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, estamos como ayer en 668 casos. Toda Euskadi está en el nivel rojo y además ya tenemos en el Hospital de Cruces, donde se habla de presión hospitalaria, venimos hablando de presión hospitalaria durante bastante tiempo, pero en el Hospital de Cruces ya hay un ingresado por contagio por la cepa británica. Escuchábamos el día ayer exactamente 109 casos de cepa británica que tenemos, pero parece que podría aumentar. Aún así, la situación la ha calificado el lehendakari Iñigo Urkullu de estabilización. Es una situación estable. Lógicamente se siguen produciendo los contagios, pero parece que podríamos haber llegado al pico, por lo tanto llega la meseta y tocaría descenso. ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque el lehendakari ya ha avanzado que el viernes hay reunión del LABI, el Consejo Asesor del LABI. No parece que en esta reunión del viernes se vayan a poner en marcha nuevas medidas restrictivas. Escuchamos hablando de la situación. Hay que ser conscientes de cómo estamos, pero en principio no se habla de nuevas medidas. Lo que estamos observando ya a día de hoy es que el índice reproductivo básico está por debajo de 1 en el día de hoy. Las tasas también se están estabilizando, los índices de tasas se están estabilizando, pero somos muy cautelosos, somos muy cuidadosos en lo que puedan ser nuestras propias interpretaciones sobre lo que es la evolución epidemiológica. Nos damos unos días también de plazo para analizar si esta estabilización que venimos observando en los últimos 3-4 días en el índice de tasas o lo que es también la curva descendente en el índice reproductor básico se va a mantener. Ojalá fuera así, pero si fuera así también, no creo que sea momento para pensar en una relajación de las medidas que hasta ahora están en vigor, si acaso alguna de las medidas que están en vigor, pero teniendo en cuenta que tenemos que ser muy cautelosos, muy cuidadosos, muy rigurosos y muy exigentes también en lo que es el cumplimiento de las medidas que están en vigor. Ojalá que esta tendencia nos lleve a no tener que adoptar medidas más restrictivas, más radicales que las que están en vigor. Y esta es nuestra esperanza, intentar gestionar esta situación con lo que es la atención asistencial, la atención sanitaria y con lo que es la exigencia también de rigor en el cumplimiento de todas las medidas vigentes. Veremos en los próximos días la evolución y veremos, por lo tanto, las medidas que se nos aconsejen por parte de la Comisión Técnica del LABI. Comisión Técnica del LABI que se reunirá previamente al Consejo Asesor. Ya saben también que hoy se reúne el Consejo Interterritorial de Sanidad, del que tampoco se esperan muchas más novedades, salvo quizás alguna información extra sobre el tema de las vacunas que hoy tenemos, salvo alguna información extra sobre la obligatoriedad o no de utilizar determinadas mascarillas. Pero bueno, eso lo conoceremos también mañana. De momento, el lehendakari también lo que ha afirmado y confirmado es la confianza absoluta del mismo, del lehendakari y de todo el Consejo de Gobierno vasco, en la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. ¿Por qué lo decimos esto? Porque hoy de nuevo Euskal Herria Bildu ha pedido la dimisión de Gotzone Sagardui, a la que acusa de mentir. Sí, bueno, pero ¿en qué mintió? A mí lo que me gustaría saber es que la oposición, cuando hace una denuncia de ese tipo, diga concretamente en qué mintió.
porque la consejera participó ante la comisión parlamentaria, una más de todas las comisiones parlamentarias en las que comparece, y era por segunda ocasión en la que daba explicaciones sobre lo sucedido con la vacunación irregular de dos directores gerentes de hospitales, de 45.000 vacunas, que se hayan puesto dos vacunaciones irregulares. Y en este sentido, he de decir que la consejera goza de la confianza absoluta del Lehendakari, no solamente del Lehendakari, del Consejo de Gobierno y, por lo tanto, de los dos partidos políticos y los dos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, que, dicho sea de paso, son mayoría en el Parlamento vasco y representan también una mayoría de la sociedad vasca. Y además de la confianza es la credibilidad absoluta en lo que fueron las aportaciones que la propia consejera hizo ante la comisión parlamentaria, credibilidad absoluta ante lo que han sido las explicaciones que la consejera ha ofrecido sobre una cuestión que ha de contextualizarse en sus justos términos y no extraer de lo que es un ámbito también de irregularidad cometida por dos personas para elevarlo a una categoría política en la que la consejera no tiene ninguna responsabilidad. Volveremos con el Lehendakari porque también ha aportado algún dato diferente, por ejemplo, pues eso, en el tema avanzando hacia la Semana Santa. Pero ahora les hablamos de otra cuestión. Atentos, porque esto es de interés para todos los ciudadanos. El Colegio de Enfermería de Vizcaya ofrece un curso gratuito sobre cómo ventilar correctamente un espacio cerrado para evitar el contagio del coronavirus. En el curso se explica el riesgo de la transmisión de la COVID-19 mediante aerosoles y se incide en la necesidad de realizar una correcta ventilación en espacios cerrados. Hablamos de los domicilios, hablamos de aulas escolares, hablamos de oficinas de trabajo. ¿Y con quién hablamos de todo esto? Pues con Carlos Valdespina, que es enfermero y director de Salusplay, que es el que pone en marcha este curso online junto al Colegio de Enfermería de Vizcaya. Carlos, arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, Yolanda. Bueno, siempre innovando en el sentido de ofrecer información, porque no es la primera vez, ¿verdad?, que charlamos sobre un curso de interés para toda la ciudadanía. Pero coméntanos, ¿en qué va a consistir exactamente este curso de ventilar correctamente? Que dicho así parece que dice, va, pues abrimos las ventanas y ya está. Sí, efectivamente, Yolanda, ya no es la primera vez que hablamos, ya con aquel curso que lanzamos hace ya unos meses, por el comienzo del curso escolar, precisamente de cómo, en el cual enseñamos tanto a estudiantes, a niños, niñas y también a los padres y madres cómo se tenía que hacer la vuelta al cole en tiempos de coronavirus, en este caso, cómo ventilar un espacio cerrado. Y es algo muy importante porque, claro, ya se ha demostrado que la vía, en este caso de transmisión aérea mediante aerosoles, es una de las vías de infección por coronavirus, por lo tanto es importante ventilar correctamente los espacios. Define aerosoles. Bien, la verdad es que, por definirlo de una manera muy sencilla, que lo entendamos todos, los aerosoles son esas partículas que echamos al respirar, al hablar, al toser, al estornudar, por supuesto, que echamos nosotros, ¿vale? Y esas partículas, cuando son superiores a 5 micras, son partículas grandes. Esas partículas normalmente, por el peso que tienen, caen al suelo, ¿vale? Por eso la distancia social de esos 2 metros para evitar ese contacto con esas partículas de un tamaño superior a 5 micras. ¿Qué son los aerosoles? Pues esas partículas que son similares, ¿vale?, pero de menor tamaño, inferior a 5 micras, que pueden permanecer en el aire durante incluso horas. Por eso es importante cualquier espacio cerrado poder ventilarlo de una manera adecuada. ¿Y cómo ventilamos? Pongamos lo más corriente, que es un hogar. ¿Cómo ventilamos el hogar correctamente? Bien, hay que jugar un poquito, además estamos en invierno, ahora, bueno, llevamos unos días con una temperatura bastante agradable, ¿vale? Pero hace unos días, hace unas semanas, hacía bastante frío, entonces hay que jugar un poquito con la parte del confort térmico, ¿vale? Siempre, cuando estamos los convivientes en casa, pues hay que ventilar de una manera normal. El problema es cuando viene una visita. Sí es verdad que hay que intentar reducir el número de contactos con personas no conviventes, pero si, por ejemplo, viene un familiar o un amigo a nuestro domicilio, va a depender mucho de la configuración de la estancia y del domicilio. Pero lo que hay que tener en cuenta es que la ventilación siempre tiene que tener 3 características fundamentales, que es que por un lado sea cruzada, ¿vale? Que sea cruzada significa
lo que vulgarmente llamamos que haya corriente, ¿no? Es decir, ventilar desde un espacio, en este caso poder abrir una mascarilla, una ventanilla, perdón, desde una parte de la habitación hasta la otra, pues mediante una puerta o dos ventanas en este caso. No hace falta ventilar toda la habitación de par en par, es decir, lo correcto es cuando viene una visita no hace falta ventilar porque el espacio todavía no está suficientemente cargado, pero sí es verdad que la ventilación tiene que ser cruzada y además continua. ¿Por qué continua? Es mejor ir abriendo la ventana poco a poco durante todo el transcurso de nuestra conversación, de esa reunión, vamos, que abrir de par en par en un momento determinado. ¿Cuándo hay que abrir de par en par? Precisamente pues cuando esa persona se va. Esto es un ejemplo muy típico con los colegios. Los niños cuando llegan a un aula no es necesario que el aula tenga las ventanas abiertas porque los niños todavía no están. ¿Cuándo hay que abrir las ventanas? Cuando los niños llegan al colegio. Ahí se abren las ventanas para que haya esa circulación de aire y ya cuando los niños en este caso van al recreo, van al descanso, ya se puede ventilar de manera forzada. Claro, esto mismo también para las oficinas, para los espacios laborales, pero claro, ¿y cuando una oficina no tiene ventana? Sí, en este sentido hay sistemas de ventilación forzada, ¿vale? No es lo mismo un sistema de extracción, ¿vale? Un sistema de extracción, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, puede ser el sistema de extracción de un extractor que tengamos en la cocina, ¿de acuerdo? Espacios cerrados pueden tener esos sistemas y después están los purificadores de aire, que son los filtros EPA que todos conocemos. En este caso, el filtro EPA recomendado son los HC13, que lo que hacen es filtrar las partículas hasta, en este caso, hasta un 95% de la exposición por coronavirus. Entonces es muy importante, en este caso, contar con este tipo de sistemas que nos pueden ayudar. Aún así, existen lo que se llaman los medidores de CO2, ¿vale? Voy a ponerme la mascarilla, que se me va bajando según voy hablando. Los medidores de CO2, importante, por cierto, a la hora de ponerse la mascarilla, siempre intentar tirar de los laterales y nunca agarrarse del medio, ¿vale? Que es algo que instintivamente todos que lo hacemos. Sí. Los medidores de CO2 son unos aparatos, ¿vale? Aquí yo tengo uno, por ejemplo, que tenemos nosotros en la oficina de Salosplay, no sé si se ve muy bien la cámara, y estos medidores lo que registran es un numerito. No sé si se ve en cámara, que en este caso pone 512. 512. Eso es. Pues 512 en este caso sería las partículas por millón, los ppm, ¿de acuerdo?, que existen de CO2, de concentración de dióxido de carbono. Esto no indica la concentración del coronavirus, sino lo que indica es cómo de cargado, digamos, está el ambiente. ¿Cuándo es necesario ventilar? Es necesario ventilar cuando esta cifra está por encima de 700 ppm. ¿Vale? Cuando está por encima de 700 ppm, aunque no tengamos sensación de que está cargado, es necesario, en este caso, ventilar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque es un indicador que nos mide esa concentración, ¿vale?, de dióxido de carbono y, por lo tanto, de coronavirus, de un posible, en caso de que el coronavirus esté en el ambiente. Por otro lado, sí es verdad que si tenemos dispositivos, filtros tipo EPA, esa concentración puede ser un poquito superior. Entonces, estos medidores nos sirven para indicarnos cuándo es necesario ventilar de una manera muy intensiva. Por ejemplo, nosotros aquí al lado, en la puerta que tenemos el plató de grabación donde grabamos nuestros vídeos y recientemente hemos estado grabando unos contenidos. La ponente en este caso estaba sin mascarilla, la persona que grababa no, estaba con su mascarilla FFP2. Y ¿qué hacíamos? Con el filtro EPA, lógicamente teníamos ese filtrado del aire, pero teníamos este dispositivo que cuando llegaba a los 700 parábamos la grabación y ventilábamos de manera intensiva para disminuir la concentración. ¿Ese aparato es recomendable para tenerlo en los hogares? Sí. De hecho, hay diferentes tipos de modelos. O sea, en el curso que se va a impartir a través del Colegio de Enfermería se informa sobre los diferentes, no tanto de marcas comerciales, pero sí de los nombres o de las características técnicas que va a tener ese aparato. Hay tanto fijos como móviles. Lo recomendable es que en este caso los fijos, nosotros tenemos el fijo porque nos es muy útil para llevarlo pues, al plató, llevarlos a la parte central de la oficina. Siempre tienen que estar colocados a una altura de 1,2 metros, 2 metros de altura y a una distancia de 1 metro respecto a una persona. ¿Para qué? Porque yo si me pongo cerca, lógicamente el CO2 va a aumentar, ¿vale? Y todos estos dispositivos aparecen explicados en el curso, cómo se tienen que utilizar, cuáles son sus características técnicas
Y exactamente igual con los filtros EPA que comentamos anteriormente. Estos cursos es una colaboración de Salusplay, que tú lo representas, y el Colegio de Enfermería de Vizcaya. ¿En qué se concentra, digamos, la participación de cada uno de vosotros dos? Sí, bueno, nosotros en este caso el colegio, lógicamente, al impartir una serie de formaciones con Salud One, es un poquito el que organiza, también el que difunde, y en este caso está disponible desde la página web www.saluslife.app/Vizcaya. Ahí verán el curso, se pueden inscribir, por supuesto, de manera gratuita. Y en este curso, no solamente hay esos contenidos en texto, que están muy bien, ¿vale? Pero verdaderamente lo más llamativo son los contenidos audiovisuales, los vídeos en los cuales se explica todos estos conceptos, y también los audios, los podcasts, ¿vale? Los podcasts es algo muy entretenido y sobre todo muy práctico, porque bueno, puedes aprovechar y escuchar en cualquier momento esos contenidos, pues salir al trabajo, mientras vas en el metro, en el autobús o vas dando un paseo. También he visto que en el curso va a haber Serious Game, creo que lo llamáis. ¿Qué es esto, Carlos? Sí, los Serious Game son unos juegos serios, como su nombre indica, y es una manera de intentar afianzar ese conocimiento de una manera lúdica. Es decir, no, sí, una pequeña evaluación, son 10 preguntas, ¿vale? Pero lo que queremos hacer es que, en vez de que esas preguntas sean como un examen de toda la vida, que es un poco rollo, que dices, ¿para qué tengo que hacer yo este examen? ¿No? Bueno, pues una manera de afianzar el conocimiento mediante el juego. En el juego se introduce los contenidos del curso con vídeos, se hace una serie de preguntas, entonces tú vas aprendiendo mientras vas jugando. Y además, si lo superas, pues tienes un certificado, en este caso de superación, con el logo del Colegio de Enfermería de Vizcaya. Bueno, por eso, que además de aprender es muy entretenido. Tengo apuntado, el 15 de febrero comienza y dura hasta el 15 de marzo. Dices que es gratuito y está destinado no solo a enfermeros, o sea, sino a cualquier ciudadano vizcaíno. Eso es, aunque se realiza desde el Colegio de Enfermería de Vizcaya, está abierto a toda la ciudadanía, ¿vale? En realidad es útil para cualquier persona, porque Sí. estamos hablando no solamente de ventilar una oficina o un aula, sino, como tú bien decías, incluso nuestro propio domicilio, con lo cual para cualquiera de nosotros es importante. Incluso también se introduce un poquito cuáles son las medidas de protección, no solamente la ventilación, sino las que todos conocemos, como es la colocación correcta de la mascarilla, el lavado de manos, distancia social y ventilación, por supuesto. Y para dar un poquito más de información, ¿qué es? ¿Una hora, 2 horas? ¿Hay que estar en ese momento conectado, en el momento de impartición de la clase, conectado online? ¿O puedes recuperarlo y acceder a él en el momento que tengas libre? Sí, no, es muy sencillo. Tú simplemente te registras, una vez que comienza el curso el 15 de enero, tú tienes acceso ya al campus virtual y tú en cualquier momento puedes acceder, ¿no? No es un curso síncrono en el que tienes que estar en un momento o una hora determinada, sino que tú accedes e inmediatamente ya puedes conectar con la profesora, en este caso con la doctora Azucena Santillán, que es la autora del curso. Por cierto, una de las 100 mejores enfermeras de todo el mundo, nombrada recientemente, con lo cual es un lujazo poder contar con ella. No solamente por el contenido científico que aporta al curso, sino también por la manera tan amena de poder presentarlo. Y ya tienes acceso pues, a la doctora Azucena Santillán, enfermera, por supuesto a todos los contenidos, al Serious Game. Entonces, digamos que tú te adaptas o el curso se adapta un poco a tus necesidades. Pues nada, pendientes de a ver cuánta gente se apunta y límite para ello. No, no hay límite de plazas, todos los ciudadanos de Vizcaya se pueden inscribir, como comentábamos, gratuitamente, incluso una vez iniciado el curso también se pueden inscribir, ¿vale? El curso, un poco la dedicación que se estima es en torno a unas 4 horitas, 4 o 5 horas, se puede realizar de una manera tranquila, entonces no hace falta hacerlo todo en un momento, sino hoy puedes ver un vídeo, ver un tema, al día siguiente ves otro, y por supuesto animamos a todo el mundo que aproveche, que participe, está muy sencillo explicado, y en ello además incluso hay una serie de casos y de ejemplos en los cuales se explica pues cómo ventilar desde una aula, una habitación, un domicilio, con lo cual pues es muy interesante para todos nosotros, además en este momento que todavía el invierno está por llegar todavía, como quien dice. Sí, sí, porque tal día como hoy, fíjate qué temperatura estamos encantados. Si me permites como conclusión decir, saber no ocupa lugar y encima, si aprendemos cuestiones de seguridad en esta etapa del coronavirus que no termina de acabar, pues mejor que mejor. Totalmente de acuerdo, Yolanda. No puedo decir nada más, simplemente animar a la inscripción y muchas gracias por
por habernos invitado. Muchísimas gracias, Carlos, por toda la información. Yo sé que este curso va a ser nuevamente un éxito, pues porque además es algo que nos afecta a todos y que tenemos que estar todos en. Un beso muy fuerte para Salusplay y para todo el Colegio de Enfermería de Vizcaya por esta nueva iniciativa. Vamos a continuar ahora. También les decía que teníamos al lehendakari Iñigo Urkullu, que hoy ha hablado mucho de salud, ha hablado de la situación, ha hablado de la consejera Gochone Sagardui, demostrándole el apoyo suyo y de todo el gobierno vasco, y también ha dicho que eso de preocuparse de la Semana Santa, que no toca, no toca. Es muy difícil pensar más allá del día a día si no es en la voluntad, compromiso de trabajo porque la evolución epidemiológica sea cada vez a mejor en cuanto a la incidencia del coronavirus y de las variantes del propio coronavirus. Yo lo único que puedo recordar es que la propia Unión Europea la semana pasada planteaba que en aquellas regiones donde hubiera una incidencia de más de 500 casos por 100.000 habitantes hubiera un aislamiento de esas regiones. Con lo cual se me hace difícil pensar que algo que está a menos de 2 meses vista pueda ser factible lo que es una movilidad indiscriminada y no teniendo en cuenta lo que es la incidencia de los casos por 100.000 habitantes. En este sentido, el Estado español está por encima de los 800 casos y todos somos conscientes de cuánto cuesta bajar en una línea descendente pronunciada o mantenida o sostenida y cuánto cuesta bajar o descender por debajo de 500 casos, siendo que además hemos dicho que la aspiración para estar en una situación buena sería estar en 60 casos por 100.000 habitantes y estamos hablando de aislamiento de regiones en el propio ámbito de Europa o de la Unión Europea, de regiones que tengan una tasa de incidencia superior a 500 casos por 100.000 habitantes. Si esto lo tomamos en consideración, a mí se me hace muy difícil pensar en Semana Santa, se me hace muy prematuro pensar en nada que pueda favorecer la movilidad indiscriminada en Semana Santa. Pues claro, ha quedado clarísimo, hay que preocuparse. De lo que nos tenemos que preocupar es de evitar que haya un incremento de contagios. Decía el lehendakari, lo que cuesta una vez que llegas a nivel rojo descender, que se lo digan a cualquiera de nuestros municipios que ha entrado en el nivel rojo y todos los días mirando los datos, a ver, bajo ya del nivel, bajo ya, pues no, cuesta más de lo que parece. Otra cuestión de actualidad, hoy el consejero de Seguridad, Josué Erkoreka, también una vez más ha hablado de actitudes insolidarias, refiriéndose al incumplimiento de las normas de la COVID y sobre todo a los altercados que se producen los fines de semana. Manifestaciones se producen a cientos en la sociedad vasca en los últimos meses, es decir, que las restricciones relacionadas con el COVID no están impidiendo el ejercicio efectivo del derecho de manifestación y de concentración. Segundo, significa también que cuando hay una actuación puntual de algún componente de la Ertzaintza que va más allá de los límites establecidos para garantizar la proporcionalidad de sus actuaciones, inmediatamente se ponen en marcha los mecanismos previstos en la propia ley para reconducir esta situación, para esclarecer los hechos y depurar en su caso las responsabilidades, y que por tanto si eso está abierto así, ningún motivo justifica una denuncia, y menos aún que, a ver, los grupos vía red se citen en lugares determinados con todo preparado para recibir a la Ertzaintza, con piedras, con botellas, con lanzamiento de, en fin, pues, y con otro tipo, digamos, de mecanismos de guerrilla urbana que a veces se vienen utilizando, ¿no? Por tanto, hay un salto cualitativo entre una situación y otra, ¿no? Por tanto, aquí pues yo no voy a calificar las intervenciones públicas que han podido tener lugar por parte de algunos líderes políticos, ¿no? Pero yo creo que toda la ciudadanía ha tenido ocasión de examinarlas, de ver qué es lo que han dicho y qué es lo que exactamente están defendiendo, ¿no? Pero bueno, insisto, la policía, tanto la policía local como la Ertzaintza están para garantizar el cumplimiento de estas normas de cara a asegurar la salud pública de la ciudadanía, y esa es su misión y tienen que seguir en su empeño, ¿no?
Josu Erkoreka también ha hablado del derrumbe en el vertedero de Zaldívar. Se cumple un año desde este derrumbe, continúan las labores de búsqueda del trabajador ahí sepultado y anunciado que acudirá este fin de semana, creo recordar concretamente el sábado, junto con la consejera Arantxa Tapia allí al vertedero y para ver y observar cómo se están desarrollando las labores de búsqueda que todavía continúan. El próximo sábado, efectivamente, celebrándose el aniversario, cumpliéndose el aniversario, la consejera Tapia y yo mismo compareceremos allí mismo, en Zaldívar, como hicimos a primeros de octubre, recién estrenados como consejeros, como nuevos consejeros responsables de las áreas de medio ambiente y de seguridad, para dar cuenta del estado de la situación. Ella hablará de la situación del vertedero y de los planes que hay en relación con el mismo. Yo hablaré del proceso de búsqueda de Joaquín Beltrán, que sigue siendo una prioridad importante en los trabajos que se están desarrollando allí, con absoluta claridad, con absoluta transparencia, y los medios de comunicación podrán acceder con absoluta libertad a lo que vayamos a decir y, por supuesto, recoger todo tipo de imágenes y comprobar directamente pues cómo se están llevando a cabo los trabajos y cuáles son los desafíos que tenemos que afrontar en las próximas semanas y meses en relación con las cuestiones pendientes allí, ¿no? Esto en lo que respecta a la última información aportada desde el Gobierno vasco en torno a la salud y en torno, en esta ocasión, del vertedero de Zaldívar, al derrumbe que hace un año ocurrió allí en esta instalación. Mañana les ofreceremos imágenes de cómo se están desarrollando estas labores de búsqueda, además también imágenes con dron. Ahora toca actualizar los datos de la COVID. Ya les hemos aportado en la presentación los primeros datos sobre la tasa de positividad y la incidencia. Ahora lo que toca es desglosar los datos, los nuevos positivos en las últimas 24 horas en Euskadi. 1.057 nuevos positivos, se hicieron durante la jornada de ayer 16.592 test diagnósticos por territorios, 163 de los positivos recaen en Álava, 553 en Vizcaya y 333 en Guipúzcoa. Situación de los hospitales en el día de ayer: 98 personas ingresaron por COVID en planta y en las UCIs. Hay actualmente 155 personas con COVID. Por otra parte, tras analizar los datos acumulados en la semana del 25 al 31 de enero, se puede concluir que ha habido 85 fallecimientos en una semana por COVID como causa directa. Con estos datos entendemos cuando hablamos de presión hospitalaria y cuando hablamos de lo peligroso que está siendo esta tercera ola. Vamos a conocer los municipios en rojo en el territorio de Vizcaya. Gorliz ha salido de esta... No, Gorliz se mantiene todavía en esta situación. Pensé que había salido ya del nivel rojo. Como decimos, es una lista que encabeza Abadiño, donde hoy, tradicionalmente, en tal fecha como hoy, se celebra San Blas, pero que este año es un San Blas como todo diferente. 4 nuevos positivos en Abadillo, 7 en Amorebieta y 7 más en Arrigorriaga. 2 nuevos en Balmaseda, 28 en Basauri, 14 en Bermeo, 3 en Derio, 15 en Durango, 1 en Elorrio, 17 en Galdakao, 5 en Guernica, 5 más en Gorliz y otros tantos en Güeñes, ninguno en Lekeitio ni en Marquina, aunque continúan en el nivel rojo, 7 más en Munguía, 8 en Sopela, que entró el viernes en la lista de los contagios, y 2 más en Zalla. En lo que respecta a nuestros municipios, tenemos a la capital de Vizcaya, a Bilbao, con 207 nuevos positivos, 38 en Baracaldo. Sestao suma 8 más, pero todavía está en nivel naranja. Portugalete tiene 16 a sumar en su lista, Santurchi 28, Trapagarán y Ortuella 3 cada uno. Abanto, que también aguanta en este nivel naranja, suma 6. Musquis, al igual que ayer, 5 nuevos
positivos, Cierven a ninguno. Terminamos con la margen derecha. Erandio también 5 nuevos positivos, Leioa 22 y Guecho 42 nuevos casos COVID-19. También estamos en disposición de actualizarles la situación en los centros educativos de Euskadi. Sí hay un colegio con actividad educativa presencial suspendida. Es un colegio alavés, exactamente el Centro Judimendi de Vitoria, que debido a los contagios ha suspendido la actividad educativa presencial, pero además hay 203 aulas, están clausuradas en 121 centros educativos, que esto que representa el 1,16% del total de las aulas. Bueno, hasta aquí los datos de la COVID. Hablamos ahora de mascarillas porque Kontsumobide ha puesto en marcha una campaña de detección de infracciones en torno a las mascarillas y ha detectado que hay incumplimiento en el etiquetado de 7 de cada 10 mascarillas de venta en establecimientos físicos. Si nos vamos a la venta online, el incumplimiento es aún mayor. Kontsumobide ha desarrollado una campaña de investigación que ha finalizado con el inmovilizado de más de 10.000 mascarillas. Lo explica el consejero de Consumo, Javier Hurtado. El objetivo de esta nueva campaña de inspección, que es la que hoy presentamos, es, como ya he explicado, garantizar que las mascarillas estén debidamente etiquetadas y que cumplen con los requisitos pertinentes en materia de información a las personas consumidoras y no vulneran su derecho a dicha información. Para entendernos, no se inspeccionan elementos o características que puedan afectar a la salud de las personas. Es decir, no se trata de evaluar su idoneidad, sino el cumplimiento de los requisitos de etiquetaje que avalan su ajuste a la norma. La inspección se ha realizado en 3 subcampañas diferenciadas. Una centrada en las mascarillas higiénicas, otra que ha analizado las mascarillas EPI, ambas en establecimientos físicos, y una tercera campaña que ha comprobado las mascarillas, tanto higiénicas como EPI, vendidas por Internet. En las campañas en establecimientos físicos, en total se han examinado 53 establecimientos. De ellos, 40 corresponden a mascarillas higiénicas y 13 a EPI. De estos 53 establecimientos, 37 presentaban productos con algún tipo de incumplimiento en el etiquetado, es decir, un 69% de los productos analizados. A día de hoy, gracias a esta campaña, la gran mayoría de los errores han sido subsanados. En las campañas en los establecimientos físicos se han llevado a cabo 2 tipos de actuaciones. Por un lado, solicitud de subsanación de errores y, por otro lado, inmovilización de producto. Debemos aclarar que la inmovilización es una medida restrictiva cuando nos encontramos con incumplimientos graves, por ejemplo, que no consta el responsable del producto, las instrucciones están en otro idioma, etc. Muchas de las mascarillas analizadas contenían errores subsanables y, por tanto, se ha solicitado su subsanación. Y cuando la empresa responsable está en otra comunidad autónoma, se remite la comunicación a dicha comunidad para que realice las actuaciones oportunas. En total, se han inmovilizado 10.914 mascarillas. 2.429 de ellas correspondían a 4 modelos de mascarilla EPI y el resto, 8.485, eran mascarillas higiénicas de 9 modelos distintos. En el caso de la inmovilización, los errores se relacionan con la no especificación de los datos del fabricante, datos del etiquetado que pueden inducir a error o ausencia de instrucciones, entre otros. Respecto a la campaña realizada online, se ha desarrollado en colaboración con el Ministerio de Consumo. Es decir, el Ministerio asigna a cada comunidad autónoma una plataforma para inspeccionar a la que se suman otras web específicas. Desde Euskadi hemos analizado una plataforma multiproducto y las webs de 9 empresas ubicadas en nuestro territorio. Se han realizado 9 actuaciones en estas páginas y 16 en la plataforma. Y en todos los casos se ha encontrado alguna irregularidad en el etiquetado. Principalmente que no figuren los datos de la empresa responsable o que no conste la advertencia de que el producto no es un equipo de protección ni un producto sanitario. En este sentido, es especialmente preocupante el caso de estas plataformas de venta online, donde hemos detectado algún tipo de incumplimiento en el 100% de las mascarillas y EPI analizadas. Consideramos que los derechos de las personas consumidoras se encuentran más expuestos en este tipo de soportes, ya que en muchos casos no se ofrecen los datos de la empresa fabricante, lo que dificulta cualquier tipo de reclamación ante ellas.
Por ello, instamos a extremar las precauciones y estar especialmente atentos en la compra online para comprobar las características del producto que se va a adquirir. Como he comentado antes, estas 3 campañas han tenido carácter informativo para analizar la situación del etiquetado en la comercialización de mascarillas y subsanar errores en la segunda ola de la pandemia. Pero consideramos necesaria una nueva actuación actualizada a la nueva situación, por lo que vamos a poner en marcha una nueva campaña de carácter sancionador. Es cierto que no estamos hablando de incumplimientos que afecten a la salud de las personas, pero sí, como ya he explicado, a la vulneración del derecho a una información clara y veraz. El etiquetado es el que nos da la información y la garantía de que el producto que adquirimos se ajusta a la norma. Marco lo de principales, porque una cosa son los requisitos que deban cumplir y las exigencias legales que debemos hacer en las inspecciones, y otra lo que consideramos información más útil e indispensable para las personas consumidoras, que es la que destacaremos en esta información y en esta campaña informativa. Por poner un ejemplo, el hecho de que una mascarilla sea o no reutilizable, las recomendaciones y el número de lavados en las reutilizables, el periodo máximo de uso, si es de adulto o infantil, etc. Por ello, previamente hemos compartido esta información con los departamentos de Salud y de Trabajo y Empleo, a través de Osalan, y mantenemos las líneas de colaboración que puedan surgir en esta materia con estos y otros departamentos. Y además de esos departamentos, reuniones que van a continuar, ha dicho el consejero, también con el Ministerio de Consumo. Junto a él estaba la directora de Kontsumobide, Olga Santamaría, que ha confirmado que no es una campaña destinada a las sanciones. De hecho, no se ha hablado de sanciones, sí de comprobar que se cumplan todas las informaciones que el consumidor, que es el destinatario final de esta campaña de inspección, como decimos, toda la información que el consumidor necesite a la hora de comprar una mascarilla. Porque los incumplimientos, las faltas pueden ser desde leves, graves o muy graves. En ese sentido, depende de las circunstancias, depende del hecho, de, por ejemplo, de cómo se ha comercializado, del volumen de personas a las que ha podido ir dirigido a afectar, etcétera, etcétera. Quiero decirte que establecer a priori una cuantía determinada es complicado, es complicado. Hay que analizar siempre las circunstancias y caso por caso. Nosotros nos hemos centrado en la FFP2, que probablemente es la de más común, por así decirlo, pero siempre que sea adquirida por una persona consumidora, ¿vale? No destinada a algún sector concreto o profesional, sino que pueda ser adquirida por una persona consumidora, una persona normal que no tenga una actividad determinada, concreta o de riesgo, ¿no? En este caso, lo que hay que tener claro, tanto nosotros, esta campaña informativa que se va a llevar a cabo hacia la persona consumidora, es que la persona consumidora debe saber cuando vaya a adquirir una mascarilla, debe saber que esa mascarilla debe de estar correctamente etiquetada, debe de cumplir la norma, en aras sobre todo a garantizar la seguridad. Pero también, a su vez, es una especie de advertencia, vamos a decirlo también así, a los proveedores, a los operadores económicos que comercializan ese tipo de mascarillas, que deben de cumplir la norma, deben de especificar bien todos los requisitos que establece la ley cuando etiquetan, en este caso, las mascarillas. Bueno, hasta aquí el tema de las mascarillas. El 1 de febrero, el lunes, el Consejo Vasco de Movimiento Europeo, nosotros lo conocemos como Eurobasc, muchas veces hemos hablado aquí de Eurobasc, pero la noticia está en que ha cumplido 70 años. Entonces, nosotros queremos saber una declaración que la nueva Junta Directiva de Eurobasc ha querido hacer público con motivo de esta onomástica, de esta efemérides, y por ello queremos mantener comunicación directa con Igor Filibi, miembro de esta Junta Directiva. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hola, Arratsaldeon, buenas tardes. 70 años, que bueno, parece que fue ayer, pero para un movimiento europeo vasco como es Eurobasc, es mucho tiempo. Mi pregunta primera sería, ¿ha sobrevivido durante estos 70 años con actividad, digamos, no diaria, pero sí continua? Bastante. Ha habido algún pequeño parón, pero bueno, la verdad es que tienes razón que es una cifra espectacular. O sea, 70 años en cualquier organización es muchísimo tiempo, y aquí estamos hablando de que surgió pues, en la época de la posguerra, con un gobierno vasco en el exilio, en condiciones muy difíciles, y como acabas de mencionar, el 1 de febrero, hace 2 días, del año 51,
pues una serie de partidos políticos y formaciones políticas muy variadas, muy vinculadas con aquel gobierno vasco de concentración, ¿no? Después de la guerra civil, pues deciden apostar por Europa, ¿no? Era un poco la idea de aquel momento. De hecho, la primera junta directiva lo primero que hizo fue analizar la declaración Schuman, es decir, la primera de las comunidades europeas que hoy son la Unión Europea, ¿no? Eso es lo que en Francia, en Alemania, en Italia es lo que se estaba discutiendo. Y la segunda decisión que toma esa junta directiva fue apoyar la democracia en España, porque claro, las condiciones en España eran muy diferentes, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta, dada la dificultad del contexto, ha habido algunos breves periodos de años donde no ha habido una actividad tan continua, como mencionabas, pero yo creo que ha sido compensado porque en otros muchos años ha habido una actividad efervescente, con cantidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la tónica general sí ha sido de una actividad prácticamente constante con un par de pequeñas excepciones. ¿Y esta de hoy en día, del siglo XXI, es la Europa con la que soñaba Eurobasket cuando se creó? Mira, buena pregunta. No y sí. Yo creo que ha ido más lejos de lo que ellos pensaban que era posible, pero yo creo que no ha llegado hasta donde ellos soñaban. Yo creo que ellos soñaban con una Europa federal, más federal todavía de la que ya tenemos, pero es verdad que eran muy conscientes aquellos pioneros, no solo los que hicieron Eurobasket, sino bueno, los europeístas de aquella época eran muy conscientes de las dificultades. Hay que mencionar que sí nos parece difícil ceder soberanía en, bueno, en cantidad de áreas que no lo sería en el año 50, 51, 52 con imperios mundiales, como lo eran todavía el imperio británico, el imperio francés, etcétera, ¿no? Entonces yo sí creo que han llegado a un punto que les habría impresionado. Yo estoy seguro que Nardiz, que fue Gonzalo Nardiz, que fue el primer presidente de Eurobasket, o Javier de Landaburu, que era el secretario general, no habrían creído prácticamente lo que hemos conseguido. O sea, es ser más de 450 millones de ciudadanos y ciudadanas, 27 países, porque incluso sin los británicos son 27 países, o sea, prácticamente una gran isla azul en el mapa de Europa, yo creo que les habría impresionado. Y ahora estamos hablando en serio ya de cosas como la seguridad y defensa europea, de una política exterior, es decir, tenemos una moneda única, un parlamento elegido. O sea, yo creo sinceramente que en muchos aspectos hemos ido más lejos de los que ellos consideraban razonable. Me gustaría eso, conocer un poquito qué opina Eurobasket del Brexit, de la salida de Reino Unido de esta Unión Europea. Pues es una pregunta muy difícil. Por una parte, se siente una gran pena, porque, hombre, en un proyecto político como este, tan ilusionante, basado pues, en el consenso, en sumar, entre todos hacer una cosa más grande y mejor, pues que alguien se vaya del club, evidentemente no puede ser una buena noticia. Sin embargo, decía que estamos un poco divididos porque a la vez eso ha servido para desbloquear algunas cosas que hacía tiempo que queríamos lanzar o impulsar y los británicos no lo terminaban de ver claro. Entonces, por ejemplo, luego hay paradojas, ¿no? Es decir, acabo de mencionar que ahora está en la agenda de una forma que nadie esperaba hace 2 años o hace 5 años, ¿no? Un ejército europeo. Que esto yo me acuerdo cuando era niño que Ñaipite me decía si alguna vez hubiese, y se reía, y decía, pero es imposible, ¿no? Bueno, pues ahora está hablando en serio, es decir, los presidentes de gobierno, los ministros de defensa están hablando en serio de, no el año que viene, pero de poner las bases ya para de periodo razonable de tiempo, pues en 10, en 15 años, que tengamos algo parecido a eso, ¿no? O algo muy cercano a eso. Entonces, claro, cuando tú ves esas cuestiones y los británicos, porque todo el mundo veía que era necesario, y los británicos sistemáticamente decían no, que eso erosiona la OTAN o no, que no sé, en el fondo no querían ceder soberanía. Ellos se sentían muy incómodos desde hacía mucho tiempo. Los británicos básicamente estaban interesados en el mercado interior. Son un pueblo comerciante, eso lo tenían claro, pero todas las partes más políticas, más de interacción en serio en la política, no lo veían claro. Y sin embargo, curiosamente, ha sido salir, empezar a avanzar los otros 27 en estos campos y para sorpresa de todo el mundo dicen, bueno, nosotros también queremos estar ahí. O sea, no me lo puedo creer. Lleváis diciendo que no 20 años y ahora de repente que salís por fin, los demás decimos, bueno, pues sin estos vamos adelante, aunque seamos menos, aunque no tengamos un ejército comparable, pero bueno, vamos adelante. Y dicen, no, también contad con nosotros, que es muy importante la seguridad de Europa. Entonces, bueno, también tiene estas paradojas, ¿no? Esto era, Reino Unido era como el niño consentido que nunca se ha querido integrar y al que se le ha permitido, bueno, básicamente lo que pedía. Por ejemplo, eso, el mantener la libra. Sí, a ver, bueno, es una forma de simplificarlo demasiado, pero sí hay algo de verdad, ¿no? Es decir, los británicos, yo creo,
que, bueno, a ver, para ser justos hay que reconocer que el último gran imperio europeo han sido los británicos, y eso es verdad, ¿no? Y el papel que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial fue, vamos, infinitamente superior al de cualquier otro país europeo. O sea, todos se sacrificaron muchísimo, entre todos se ganó la guerra, pero bueno, pero no es lo mismo unos que otros, ¿no? Y entonces yo creo que entre los europeos, sin ninguna duda, más que franceses o que cualquier otro país, los británicos demostraron que eran un gran imperio. Claro, ser un gran imperio significa que objetivamente tienes más poder que los demás, pero también que te cuesta mucho más ceder poder, te cuesta mucho más asumir que ya no eres lo que fuiste pues, en los años 30, ¿no? Es decir, le ha costado al Imperio Británico, a pesar de su pragmatismo, reconocer que ya no pueden mandar, no pueden vetar lo que quieran como hace pues, 50, 80 o 100 años, ¿no? Y yo creo que eso es una de las partes del problema, diré, ¿no? Es decir, nunca han acogido entusiásticamente la integración europea como otros países porque han considerado que no lo necesitaban tanto, que tenían más poder que otros, que bueno, era algo que les venía bien, pero entonces, claro, cuando uno entra en un club sin estar convencido al 100%, es muy difícil, pasan estas cosas, no es como una pareja, que si uno de los dos está enamoradísimo y la otra parte pues no lo termina de ver claro, a la larga eso puede causar problemas. Y yo creo que eso ha sido la principal fuente de desacuerdos y malos entendidos. Volviendo un poquito a Eurobasque, lo conforman partidos políticos, pero también agentes económicos y sociales de Euskadi. ¿Cómo se organiza todo este entramado? Porque entiendo que es un órgano consultivo, o sea, es una entidad consultiva, digamos como el Ararteko. Sí, no somos un órgano, somos una asociación. Una asociación. Sí, nosotros no somos parte de la institucionalidad vasca, no, o sea, somos una asociación, la asociación de reporteros o la asociación de viudas de no sé qué, somos una asociación, pero somos una asociación particular porque sí es verdad que todos los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento Vasco tienen un representante, una representante en la Junta Directiva y tienen tantos votos en la Asamblea como escaños tienen en el Parlamento. Es decir, Eurobasque, por su propia naturaleza, siempre está en conexión con la realidad social y política vasca. Es decir, lo que van votando los vascos y vascas siempre tiene inmediato reflejo en la Junta Directiva de Eurobasque. Y además de los partidos políticos, porque no son solo partidos políticos, como muy bien has dicho, Eurobasque es el movimiento europeísta vasco. Entonces hay un montón de agentes de todo tipo. Hay asociaciones, hay municipios, forman parte de Eurobasque las 3 diputaciones, el gobierno vasco, hay personas de título individual que son miembros también. Entonces hay una amalgama muy variada, muy plural, muy amplia de entidades y personas que tienen una cosa en común, que es la necesidad, sentir una necesidad de construir una Europa política, una Europa federal. ¿Y a quién rinde cuentas? ¿Rinde cuentas al Parlamento? ¿Rinde cuentas en Europa? ¿Es una asociación que hace interlocución con las instituciones europeas? A ver, Eurobasque rinde cuenta a sus socios, que son los que forman la Asamblea General. Pero luego, como la financiación que tenemos es pública, es fundamentalmente del Parlamento Vasco en un 80%, pero también del Gobierno vasco y de las 3 diputaciones, lógicamente rendimos cuentas de las cuentas a las instituciones que nos dan el dinero. Es decir, los órganos de control son los más duros que hay en la actualidad, los que igual exactamente las auditorías que se hacen a las instituciones públicas, al Parlamento o al Gobierno. Entonces, todos los años tenemos que hacer, lógicamente, con detalle hasta el último euro, en qué gastamos cada cosa, que se cumplen las actividades que hemos prometido hacer en el plan de actividades, etc. ¿Cómo valoráis desde Eurobasque que se está gestionando primero lo más actual, que es el tema de las vacunas? Sobre todo de la fábrica de Bélgica, ¿cuál es, Pfizer o AstraZeneca? Que parece que está vendiendo, que se habla que está vendiendo a terceros países que podrían ser Israel, en lugar de lo acordado en la Unión Europea, porque le pagan más. Sí, a ver, bueno, el tema de las vacunas en general y para todo el mundo está siendo algo muy complicado y un auténtico lío, ¿no? Y a veces es verdad que las fuentes de información son un poco contradictorias. A ver, yo creo que la Unión Europea ha tenido un papel muy destacado en la gestión de la crisis. Si no lo ha tenido más destacado es porque los gobiernos no le han dejado, y esto se repite. Es otra de las grandes crisis donde todos los sondeos de opinión en toda Europa reflejan que los ciudadanos y ciudadanas quieren que la Unión Europea cobre más protagonismo, que la Unión Europea tendría que actuar con una sola voz en muchos más temas,
Pero muchas veces, eso es lo que no termina de llegar a veces a los ciudadanos, es que los gobiernos de los estados, que han sido elegidos también por esos mismos ciudadanos, no le dejan a la Unión Europea hacerlo. Un caso un poco anterior, pero que tuvo mucho eco y a mí me da pena porque fue muy injusto. Tiene mucha gente que criticaba a la Unión Europea cuando ¿esa Unión Europea para qué vale? Si no ha hecho nada. Bueno, es que los gobiernos no le dejaron hacer nada, ¿no? Bueno, pues era el tema de las vacunas, y respondo a la pregunta, ha sucedido un poco lo mismo. Es decir, en la parte en que los gobiernos le han permitido a la Unión Europea hacer un programa conjunto, yo creo que es de las partes que mejor han funcionado de la gestión de la crisis de las vacunas. Por ejemplo, las compras enormes que ha hecho de una forma centralizada la Unión Europea ha permitido, primero, poder presionar más a las farmacéuticas para conseguir mayor número de vacunas y a un precio mucho mejor. En las partes donde la Unión Europea no tiene competencias porque los gobiernos no han querido que las tuviese, pues es donde, bueno, cada Estado lo ha gobernado y lo ha gestionado pues como ha podido. Y hay de todo. Hay casos que lo han hecho un poco mejor, otros un poco peor y unos que, bueno, pues peor todavía, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil separar aquí o hacer que rinda cuentas a la Unión Europea en este sentido porque sus competencias han sido muy concretas. Entonces, o sea, los gobiernos, en todo aquello que no está en los tratados, que eso son competencias de la Unión, en todo lo demás, para que la Unión Europea haga algo, los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo en cada cosa que dicen que quieren que haga la Unión Europea. Y en el tema de las vacunas, en general, no ha sido así. Entonces, solo puntualmente le han permitido que haga una compra centralizada de vacunas, que establezca algunos... Y la Unión Europea decía, bueno, pero igual es más sensato que hagamos todos un plan de vacunación más o menos armonizado. Porque, claro, si un país vacuna mucho, pero el de al lado no, y esa gente empieza a moverse, no tiene mucho sentido. O sea, cosas como esta lo plantea la Unión Europea y los gobiernos decían, pues sí, suena muy sensato, pero luego no le daban el poder suficiente para hacerlo. Bueno, esas son las contradicciones pues de la soberanía, ¿no? Es que al final cada gobierno pues intenta sacar su bandera en ocasiones, pero en las partes donde la Unión Europea le han dejado actuar, yo creo que lo ha hecho con una enorme eficacia. Yo creo que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo son dos grandes desconocidos. Y cuando yo, por ejemplo, lo veo con mis alumnos en la universidad, ¿no? Es decir, al comienzo de muchas asignaturas que tienen que ver con la integración europea o relaciones internacionales, tienen una serie de prejuicios contra la Unión Europea que a medida que van conociendo cómo funciona, luego se quedan admirados y digo, yo no sabía que la Unión Europea hacía esto. Bueno, pues ese es problema del que no lo sabe, no es problema de que no lo haga, ¿no? Yo creo que la Unión Europea, por ejemplo, una de las cosas que tienen que ver no estrictamente con las vacunas, pero sí con la crisis, el plan de rescate que se ha aprobado a nivel europeo, es de las pocas veces que nos hemos puesto de acuerdo todos y es impresionante. No hay precedentes. Yo recuerdo que hace pocos meses, estamos hablando en septiembre, en octubre, del presupuesto de la Unión Europea para los próximos 7 años y se estaba hablando de cifras que eran más o menos el 1 con poco por ciento del PIB de todos los estados de la Unión. Y de pronto les entró, no sé, un ataque de lucidez y dijeron, no, es que con esto no es suficiente. Si estamos en la Unión Europea que haga tantas cosas, o sea, con menos dinero que el año pasado es imposible, hay que poner más dinero. Cuando por fin lo entendieron y aprobaron el plan de rescate, tenemos una cantidad inmensa de recursos que por fin la Unión Europea han permitido a los gobiernos que puedan deudar y ahora sí tenemos una mínima oportunidad de poder salir juntos de la crisis. Es decir, pero yo creo que muchas de las cosas que acusamos a la Unión Europea de que tendría que hacer y no hace, luego cuando uno, lo que decías antes, la rendición de cuentas, ¿no? Que cuando uno ve por qué no hace la Unión Europea esas cosas, casi nunca es porque la Unión Europea lo haya hecho mal, sino porque no le han dejado hacer. Pero la Comisión y el Parlamento casi siempre proponen cómo se podría hacer a nivel europeo. Lógicamente, Igor, estabas hablando ahí del tema de los fondos europeos, pero que sí. Al final, ¿cuándo van a llegar? Bueno, pues aquí hay varias partes. Una es la parte de cómo se está gestionando el recoger ese dinero y luego una segunda parte que es tanto más importante es cada gobierno, y eso depende de cada Estado, no depende de la Unión Europea, cómo se va a gastar. Es decir, porque los Estados lo que no pueden decir... Aquí se ha hecho una cosa interesante, aunque es un poco más compleja, y es romper la forma tradicional de decir, bueno, hay tanto dinero, pues tanto para cada país, y que lo gasten como quieran. Y aquí los jefes de gobierno esta vez sí que le han dado la razón a la Comisión y al Parlamento, han dicho, no, esto no vamos a hacer así porque no va a funcionar. Es decir, si cada gobierno libremente hace lo que quiere, o sea, no va a haber una respuesta coordinada. Entonces, han acordado esa cantidad enorme de dinero que hay que gastar, porque si no, no salimos de la crisis, pero a la vez han dicho que tiene que haber un criterio que sea común. No se puede gastar en cualquier cosa. Y entonces hay que poner unas prioridades. Es decir, vamos a invertir un montón de dinero que habrá que pagar en los próximos muchos años. Entonces eso tiene que ser algo que cambie la sociedad. No vale solamente para salir del apuro o tapar el parche.
Y entonces hay que invertir en sectores que son verdaderamente estructurales, transformadores de la economía y la sociedad. En digitalización, hace falta invertir en una transición climática mejor, hace falta en mejores formas de energía más sostenibles, hace falta en elementos que verdaderamente que transformen el tejido productivo, que nos hagan más competitivos, que nos mejoren como sociedad, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco la clave de que esto sea un éxito o de que no lo sea del todo, ¿no? Es decir, la parte primera que dependía mucho de la Unión Europea, que era hacer un plan razonable para que lo aprueben los Estados, la Unión lo ha hecho y los gobiernos ya lo han aprobado. Ahora estamos recogiendo el dinero, pero los gobiernos tienen que hacer sus deberes. Es decir, que esto es lo que se habla poco. ¿Qué está haciendo cada gobierno? ¿En qué va a pedir que se invierta el dinero que va a venir de Europa? Y aquí es donde empieza el lío. Es decir, porque hay que cumplir esos criterios. No es, pues oye, pues yo me lo gasto en lo que a mí yo creo que me interesa. No. O sea, en eso te gastas otro dinero, pero este que viene de Europa tiene que ser para las prioridades. Digitalización, transición ecológica, una serie de prioridades que son claras. Proyectos que sirvan para sacarnos de la crisis. Igor, muchísimas gracias por toda esta información, enhorabuena por estos 70 años de Eurobasket y que cumpláis muchos más. Muchas gracias, a vosotros también. Hasta luego, Agur. Agur. Hablábamos con Igor Filibi de la Junta del Eurobasket, del Consejo Vasco Europeo, que también tiene mucho que decir en lo que a Europa se refiere, como acabamos de escuchar. Me decían por el pinganillo, ¿momento de publicidad? Pues momento de publicidad y seguimos con todos ustedes. En comunicación gráfica lo hacemos todo con mucho arte. Somos Copygraph. Copygraph, expertos en impresión, cartelería digital en todos los formatos, flyers, catálogos, libros, lonas, vinilos, lienzos. Expertos en diseño, papelería comercial, catálogos, murales, carteles. Expertos en rotulación, vehículos, escaparates, stands, señalización. Expertos en accesorios para la comunicación, rollers, plegables, stand móviles. Copygraph en Avenida Libertad 29, teléfono 94 438 1000. En Sofás y Muebles Baracaldo no solo somos especialistas en fabricar sus muebles a medida, también lo somos en hacer de su hogar ese lugar cálido y confortable que desea, con una amplia exposición en mueble clásico y tradicional en líneas más modernas y funcionales para todos los espacios y rincones, porque en Sofás y Muebles Baracaldo hemos convertido el amueblar su hogar en todo un arte. Sofás y Muebles Baracaldo, soluciones a su medida. En Teringel Belleza llevamos más de 40 años preocupándonos por tu imagen. Siempre de forma personal, con tratamientos individuales y con un diagnóstico a tu medida para conseguir un resultado único. Pide tu cita gratuita. En Teringel Belleza te esperamos. Es el momento de escuchar al lehendakari Iñigo Urkullu hablar de lo acontecido en la empresa ITP de Baracaldo con el delegado de Industria de Comisiones Obreras herido. Creo que vivimos un momento de mucha tensión, un momento en el que la incidencia del coronavirus en todos los órdenes y particularmente en este caso en el ámbito sociolaboral también pues tiene pues episodios desgraciados como este que hemos vivido y que aun cuando afectan solamente a una persona, a un ertzaina, para quien se ha abierto también una investigación interna en el ámbito de la Ertzaintza, como no puede ser de otra manera, en una policía democrática como la que es, también hay que saber que este tipo de circunstancias, en representación de la propia organización, nos llevan también a lamentarlo y a pedir perdón a la persona herida y también, en ese sentido, a quien representa a la persona herida. Así lo he hecho también a los dos secretarios generales de comisiones, tanto en el Estado español como en Euskadi. Eso no obsta para que yo creo que valoremos también la actuación de la Ertzaintza en sus justos términos, de la Ertzaintza en general, de manera proporcionada, de manera medida en todas las acciones en las que participa.
Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras de Euskadi. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon. Acabas de escuchar al Lehendakari. ¿Os ha pedido perdón por lo acontecido? Bueno, esto no es cuestión de pedir perdones, que es verdad que se agradece el gesto, pero en todo caso esto pasa por pedir decisiones políticas que eviten que actuaciones como la que ocurrió ayer y en otras ocasiones, porque lo de ayer yo también tengo, lo del lunes tengo que decir que porque hay un vídeo y una prueba muy clara, pero esto se ha sufrido en más ocasiones, pero digo que como actuaciones de ese tipo de violencia injustificada y desproporcionada por parte de los cuerpos de seguridad no vuelvan a ocurrir. Y eso es a lo que se tiene que poner a trabajar el Lehendakari, a evitar que este tipo de actuaciones se vuelvan a dar, porque además, lo decíamos ayer también, hay que evitar que un conflicto laboral caigamos en una situación como pretenden algunos de acabar convirtiéndolo en un conflicto de orden público, porque no es así. Los trabajadores y las trabajadoras se están peleando por sus puestos de trabajo, reclamando derechos justos y que entendemos que tienen una justificación sobre todo justa y digna para poder manifestarse y para poder plantearlo de manera clara. Pregunta obligada, ¿cómo está Javi? El trabajador herido, bueno, el delegado. Dolorido, amoratado y bueno, pero con la conciencia tranquila de que ha hecho lo que tenía que hacer, que es defender, en este caso, estamos hablando de una empresa emblemática que tiene 83 personas despedidas desde el día 1, desde el día que ocurrió los hechos, personas que llevan en huelga, trabajadores y trabajadoras que llevan en huelga mucho tiempo y que, como decía, llevan peleando por sus derechos y que ha habido un intento claro por parte de las fuerzas de seguridad de provocar este tipo de incidentes con esta idea de culpabilizar a los piquetes. Ya la Consejería de Industria anuló una reunión donde decía que es que los piquetes son violentos, nada más lejos de la propia realidad. Aquí la violencia, ya lo vimos el lunes, quien la ha ejercido, y violencia es los despidos que tenemos encima de la mesa sin haber abierto ningún espacio de negociación, ¿no? Él está bien, está con la conciencia tranquila y, bueno, pues en cuanto se reponga en unos días volverá al lado donde ha estado siempre, que es al lado de los trabajadores y las trabajadoras, a seguir peleando por sus derechos. Mucho ánimo para Javi, pero Loli, lo que está sucediendo en empresas como ITP, también en Tubacex, ¿tiene solución? Mira, bueno, yo creo que son situaciones diferentes, la de ITP y la de Tubacex, pero en todo caso, estamos ahora mismo en una crisis económica provocada por una crisis sanitaria de gran calado, ¿vale? Esto es, no hace falta, no estoy descubriendo nada nuevo, es evidente y es claro. Pero para ello, desde comisiones, junto con otra gente, hemos venido planteando cuestiones, lo hemos venido trasladando desde el inicio de la pandemia. Vamos a sentarnos a buscar alternativas para que nadie se quede en el camino. Y ahora mismo tenemos un instrumento que creo que es reconocido a día de hoy por todo el mundo, que es el instrumento de los ERTES. La situación de ITP es clara y evidente, fabrican material aeronáutico, aeroespacial, y es evidente que este sector está en crisis en estos momentos. Bueno, estamos hablando de un problema coyuntural, no estructural. Por lo tanto, nosotros lo que estamos exigiendo a estas empresas es que ante estas situaciones apliquemos también soluciones y medidas que sirvan para atajar el problema que estamos teniendo en este momento. Pero claro, cuando una empresa plantea y pone encima de la mesa un número determinado de despidos, estamos hablando de soluciones estructurales para un problema coyuntural. Y esto es lo que nosotros y nosotras no vamos a permitir, porque no queremos, bajo ningún concepto, que con la crisis, con la excusa de la crisis, los trabajadores y las trabajadoras vuelvan a ser los paganos de esta situación. Hay instrumentos, tenemos instrumentos a día de hoy para trabajar en medidas concretas que eviten las medidas traumáticas como son los despidos. Y esto es lo que le estamos exigiendo a las empresas. Vamos a sentarnos, vamos a ver cuáles son los problemas, estamos dispuestos
a negociar, a trabajar por buscar medidas y soluciones, pero que en todo caso tengan un proyecto industrial de futuro, una viabilidad de futuro, porque nuestro interés es que el empleo se mantenga, que las empresas se mantengan, pero vamos a preservar el empleo, que es la fuerza que nosotros tenemos interés en defender, la industria vasca y el empleo en Euskadi. ¿Y por qué no ha pedido un ERTE en lugar de un ERE, de un despido? Pues esto es lo que nosotros estamos planteando y lo que te decía antes, esto es lo que le hemos pedido también a la Consejería de Industria, la consejería que preside Arantxa Tapia, para que intervengan, y cuando nos íbamos a reunir suspenden la reunión porque dicen que por la violencia excesiva de los piquetes. Pues esto es lo que no acabamos de entender, que se esté potenciando este tipo de actuaciones para intentar culpabilizar a los trabajadores y a las trabajadoras que están defendiendo sus derechos, están defendiendo su empleo, están defendiendo su puesto de trabajo, que se intente culpabilizar y que se escurra el bulto. O sea, no vamos a permitir que con la excusa de la crisis sanitaria, como decía antes, se aborden este tipo de decisiones. Venimos exigiendo, los trabajadores que están en huelga vienen exigiendo que sentemos, abramos un espacio real de negociación y establezcamos medidas, como decíamos, ante una situación coyuntural, medidas coyunturales, no estructurales y no traumáticas, como es la pérdida de empleo. Con Comisiones Obreras también quiero valorar un poco los datos de desempleo que conocimos ayer, que dicen que el paro sube en Euskadi en el mes de enero en 1.490 personas, con una cifra total de desempleados que se eleva a 130.730. ¿Qué lectura se hace desde el Sindicato Comisiones Obreras de estos datos que se han dado a conocer? Bueno, pues tenemos un problema en este país muy serio en el mercado laboral y un problema muy serio con el empleo y sobre todo con el empleo de calidad. Y esto no es nuevo de ahora, sino que venimos, nadie que haga un poco repaso de lo que venimos diciendo desde Comisiones Obreras, lo venimos manifestando desde hace tiempo. Es verdad que ahora estamos en una crisis profunda, pero es verdad que también se han puesto medidas como los ERTEs, que han contenido una parte importante de ese empleo. Pero tenemos, y este sí que es un problema estructural, que tenemos en este país, que hay unos niveles de precariedad. Y cuando hablamos de precariedad no nos referimos solo a que haya un nivel muy alto de contratos temporales, sino qué tipo de condiciones tienen esos contratos temporales, contratos de muy corta duración, con jornadas a tiempo parcial, con una situación de muy usar y tirar el empleo, de tirar a los trabajadores, de usar y tirar, de utilizarlos como clines, y esto tiene causas que lo justifican, que lo justifican y que lo permiten. El problema en nuestro país es un problema de calidad en el empleo y de ver cómo establecemos ante situaciones de crisis medidas de flexibilidad interna negociada que impidan esto, que impidan que los trabajadores y las trabajadoras sean clines que se usan y se tiran, Bueno, y esto tiene causas, como digo, hay dos reformas laborales. La reforma laboral del 2010 y del 2012 ha traído como consecuencia una debilidad importante del empleo, una mala utilización de la contratación temporal, una mala utilización del empleo, que además entendemos que es una política nefasta para el futuro de este país, y tiene que haber reformas contundentes que arreglen esto, y esto pasa por derogar las reformas laborales, derogar esos aspectos que desequilibraron el papel en la negociación colectiva de las organizaciones sindicales, de los trabajadores y las trabajadoras frente a las empresas, dotándoles de total unilateralidad en las decisiones. Y esto es básico para que podamos abordar, es básico subir el salario mínimo interprofesional y es básico aplicar otra serie de reformas que garanticen que el empleo sea un empleo digno, decente y que dé garantía de calidad a la gente. Loli, quería comentar contigo también la novedad del Consejo de Ministros de esta semana, por lo que los profesionales sanitarios que contraigan la COVID se verán considerados como una enfermedad laboral. ¿Esto qué ventajas trae para el trabajador?
para el sanitario? Hombre, es obvia las consecuencias de la propia, o sea, las consecuencias económicas de la propia baja laboral son mayores o como si estuvieran trabajando. Tiene otras consecuencias, si quedan secuelas de esa enfermedad, el tratamiento posterior es diferente, pero sobre todo el valor que tiene esto, que esto es una reclamación que Comisiones Obreras ha hecho desde el inicio de la pandemia, porque veíamos que esto venía, es una reclamación nuestra que por fin se ha materializado en un Consejo de Ministros. Esto pone lo que venimos diciendo, ¿no? Que trabajar en determinados ámbitos es un riesgo para la salud y eso se tiene que reconocer de manera clara. Se ha conseguido para los trabajadores sanitarios, pero creemos que hay más ámbitos laborales donde esto también tiene que plantearse. Estoy pensando, por ejemplo, en las trabajadoras de la ayuda a domicilio, que atienden a ancianos que han estado en pleno proceso de la pandemia, también en situaciones de riesgo y que muchas de ellas se han infectado también por el virus. Bueno, pues esto es una enfermedad profesional porque el contagio se ha producido en el ámbito del trabajo. Por eso tiene que ser considerado una enfermedad profesional. Y esto, claro, tiene que ver con las consecuencias que esto pueda tener, tanto económicas, salariales, pero también de cara a futuro para prevenir este tipo de actuaciones y para que las personas los trabajadores y las trabajadoras estén mucho más protegidos. Efectivamente, una mayor cobertura para estos trabajadores en toda su vida laboral. Gracias, Loli, muchísimas gracias por toda esta actualidad y toda esta información en esta jornada. Un beso muy fuerte y suerte para el trabajador afectado. Gracias a vosotras. Muy buenas tardes para Loli García, secretaria general, Comisiones Obreras Euskadi. Hablaba de la última modificación laboral. Se cuenta como baja laboral un personal sanitario, un trabajador que se ha visto afectado por la COVID. Esto ha sido en Madrid y a Madrid nos desplazamos porque hoy ha tenido lugar el primer pleno de control al Gobierno del Estado de este año 2021. Ha habido muchas preguntas, muchas interpelaciones. Pues ya saben que estos plenos de control al Gobierno, pues sucede algo de eso. Claro, nosotros hemos seleccionado, siempre tirando un poquito para casa y siempre con cuestiones sanitarias más que de otra índole. Pues bueno, lo que vamos a destacar, por ejemplo, ha sido una de las preguntas formulada a la ministra de Sanidad, a Carolina Darias. Ha informado sobre las vacunas y las dosis que se van a recibir. Y también ha incluido entre estas vacunas a la rusa, a la Sputnik. ¿Y esto por qué lo ha dicho? Pues a preguntas del diputado portavoz de Euskal Herria Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo, que le preguntaba precisamente pues por esta vacuna, por la rusa. ¿Lo escuchamos? La estrategia de compra anticipada que acabo de comentar en esta Cámara, desde luego, es un hito sin precedentes. ¿Quién nos iba a decir hace un año que estábamos en pleno comienzo de la pandemia que hoy, un año después, con el avance de la ciencia, tenemos ya vacunas? Vacunas que se van incorporando cada vez más en ese pool de 6 contratos que ya tiene firmada la Unión Europea, que desde luego supone un contrato pactado de más de 2.000 millones de dosis, de los cuales a nuestro país le corresponde, como usted bien sabe, el 10%. Por tanto, las primeras acciones han sido a contacto con la comisaria Kyriakídis para expresarle todo nuestro apoyo en esa exigencia a las compañías para que firmen, para que pacten y cumplan lo firmado. Pero le hago una pregunta muy concreta y que me gustaría que la contestara. Ayer conocimos que la vacuna rusa ya ha demostrado que tiene una eficacia mayor del 90%. Por eso le pregunto si con el objetivo de ampliar la disponibilidad de vacunas y al igual que se está planteando en países como Alemania concretamente, ¿se plantea el Gobierno adquirir esta vacuna o proponer a la Comisión Europea la adquisición conjunta una vez que sea aprobada por la EMA? La estrategia de compra anticipada que acabo de comentar en esta Cámara, desde luego, es un hito sin precedentes. ¿Quién nos iba a decir hace un año que estábamos en pleno comienzo de la pandemia que hoy, un año después, con el avance de la ciencia, tenemos ya vacunas? Vacunas que se van incorporando cada vez más en ese pool de 6 contratos que ya tiene firmada la Unión Europea, que desde luego supone
un contrato pactado de más de 2.000 millones de dosis, de los cuales a nuestro país le corresponde, como usted bien sabe, el 10%. Por tanto, las primeras acciones han sido a contacto con la comisaria Kyriakides para expresarle todo nuestro apoyo en esa exigencia a las compañías para que firmen, para que pacten y cumplan lo firmado. Esto ocurría en Madrid, en el Congreso de los Diputados, que daba mucho de sí. Tampoco tenemos tiempo pues, para abordar tema por tema, porque también ha hablado de cómo ha sido de los gerentes, de los políticos, de los que utilizan atajos para vacunarse cuando no les toca. Bueno, si tenemos tiempo, le ponemos esas declaraciones y no las dejaremos para mañana. Esto en Madrid, también aquí en Vizcaya, más concretamente en Guernica, se ha celebrado pleno ordinario en las Juntas Generales. Este pleno lo que ha hecho ha sido rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por Euskal Herria Bildu y por el Carrequín para los presupuestos del año 2021. En concreto, durante esta jornada, el proyecto de los presupuestos del 2021 lo que ha servido es para que continúe con su trámite. Hoy el Pleno ha desestimado estas dobles enmiendas presentadas, como les decimos, por los grupos de la oposición, y los votos de los que forman el Gobierno, es decir, del PNV y del Partido Socialista, han sido suficientes para rechazar esta propuesta de devolución. Los noes han sumado 35 votos en contra, sumándose a estos dos representantes del grupo del Partido Popular. Los síes eran los del Carrequín y los de la coalición Abertzale. Las cuentas proseguirán a partir del próximo lunes en comisión, como les decimos, su recorrido parlamentario. Gracias, señora Etxepare. Señor Benito, no sé, me he perdido, discúlpeme. No voy a decir que su intervención es populista, no, ¿qué va? Populismo es algo muy respetuoso. Es una ocurrencia. Además, pone usted en mi boca las ocurrencias que usted quiere. Viene usted a hablarnos a decir que es sabido en economía que si aumentamos el tipo, reducimos... Mire usted, si cree usted de verdad que por aumentar el tipo de gravamen está todo hecho, entonces vamos a dejarlo ahí, porque podemos tener un tipo de gravamen del 40% y recaudar menos que con un tipo impositivo del 7%. Vamos a dejarlo ahí. Eso es todo. Muchas gracias. Eskerrik asko, Euskal Herria Bildu taldearen ordezkaria, Urkari Etxepare Andrea, Jesarlekutik. Bai, eskerrik asko mahaiburu andrea, bueno, oso labur. Está claro que tenemos diferencias sobre cómo deben de afectar la fiscalidad a las empresas, pero desde luego solamente quiero decir que cuando nos traiga el Gobierno foral, que ya lo he dicho desde el principio, voy a estar muy interesada, esa fiscalidad alineada con los ODS, pues supongo que los ODS algo tendrán que decir sobre qué actividad tiene una empresa y qué actividad tiene otra, y que las actividades de las empresas no son neutras, y si queremos utilizar la fiscalidad, pues creo que los ODS van a tener mucho que decir. Espero a ver su propuesta. Eskerrik asko Urkari Etxepare Andrea, eta Eusko Abertzaleak ez dago parterik hartuko. Beraz, eztabaida bukatuta, bototara jarriko dugu lehendabizi 8. puntua aintzat hartzen dan ala ez. Beraz, aintzat hartzearen aldeko botoak, kontrako botoak, 35. Abstentziorik ez dago, beraz, emaitza hurrengoa da, guztira 59 boto eman dira, aintzat hartzearen alde 14 boto izan dira, kontra 35, beraz ez da aintzat hartu 8. puntua, eta bototara jarraian 9. puntua aintzat hartzea. Aldeko botoak, kontrako botoak, 35. Abstentziorik ez dago, beraz, emaitza hurrengoa da, guztira 59 boto eman dira, 14 izan dira aintzat hartzearen aldekoak, eta 35 kontrakoak, beraz ez da aintzat hartu 9. puntua. Eta gai zerrenda agortuta batzar nagusia bukatu egiten da, egun on bat izan danok.
Finalizaba de esta manera la sesión, el pleno en las Juntas Generales de Vizcaya, ahí en Gernika. También ha habido comisión en el Parlamento Vasco, en este caso Comisión de Economía, Hacienda, también con el tema de los presupuestos de este año 2021 como telón de fondo, por lo que se debatía en la jornada de hoy las enmiendas parciales. Como ya sabemos también, el tema de las enmiendas parciales van a quedar rechazadas, a no ser que en el último momento se incorpore alguna de las partidas presentadas y propuestas por los partidos de la oposición. También el último trámite que este mismo mes de febrero se va a desarrollar es el de la aprobación definitiva del proyecto de presupuestos vascos 2021. Ciudadanos, rechazado por 13 votos, una abstención y uno a favor. Siguiente bloque de enmiendas del Grupo Vasco Popular Ciudadanos, 989, 990, 991. A favor, Grupo Proponente, Grupo Mixto, 2 votos. En contra, Nacionalistas Vascos, Socialistas Vascos y EH Bildu. Abstenciones, Elkarrekin Podemos. Bien, pues por 12 votos. Y la actualidad también, en este caso la deportiva, es la que manda. Ahora mismo, 5:15 de la tarde, acaba de comenzar rueda de prensa del entrenador del Atleti, de Marcelino García Toral. Nos vamos directamente para conocer qué es lo que se está desarrollando en esta rueda de prensa. Y sobre todo jugando varios partidos de forma, o 3 partidos a la semana, como venimos haciendo prácticamente desde que llegué, tenemos que ir valorando cómo son los momentos de recuperación de cada uno de los futbolistas, y solo después del último entrenamiento, incluso el día del partido, pues vemos si el nivel físico es el adecuado por parte de todos los futbolistas. También teniendo en cuenta que bueno, pues puede haber algunos jugadores con ciertas molestias, y valorar si estas son lo suficientemente importantes como para no correr riesgos. Haremos, como siempre también os comento, el equipo más competitivo posible para intentar pasar esta eliminatoria. Estamos a 3 partidos de un título o de la posibilidad de jugar por un título, y entonces tenemos que fijar la atención en este partido absolutamente para intentar estar en semifinales. Repito que intentaremos poner a aquellos jugadores que de principio estemos convencidos que podemos estar en semifinales. Bueno, ahí estamos con el entrenador del Atlético, Marcelino García Toral, rueda de prensa en este momento en Lezama, ahí escuchando un poco las preguntas que le están formulando en este momento. Escuchamos la pregunta y luego la respuesta también a cargo del entrenador. 3 partidos, valga la redundancia, de estar en una final. Hasta ahora has venido utilizando una mezcla con mayoría de jugadores no habituales en la liga, y sobre todo en un puesto específico como es el de portero, que tanto miramos, ¿no? Al menos desde fuera. Mañana ha llegado la hora ya de jugar con Unai Simón, que en teoría, y dado que juega en liga, es tu portero titular. Gracias. Te vuelvo a comentar lo dicho anteriormente. Tomaremos una valoración definitiva mañana. Todos los jugadores están disponibles, confiamos en todos ellos y tomaremos la decisión que creamos que es mejor para el equipo. Desde el respeto máximo a todos y cada uno de los jugadores. Hola Marcelino, buenas tardes. Carlos Zavalla, de Mundo Deportivo. Bueno, el Atleti ganó al Betis en San Mamés en Liga 4-0 con un buen partido. En aquella ocasión estaba Gaizka Garitano de entrenador. ¿Puede ser una referencia este partido para mañana o no tiene nada que ver? Son 2 competiciones diferentes, han pasado casi 3 meses. ¿Cómo lo ves? Muchas gracias. Algo de referencia sí que existe. Pero indudablemente pues hay matices también muy diferentes. Creo que
Los equipos están ahora en momentos de forma diferentes, en etapas de la temporada también distintas. Hay unos jugadores que por una parte y otra que van a jugar o participar que por aquel entonces no estaban. Bueno, yo creo que el Betis ahora también está en un muy buen momento, quizás, no quizás, los números dicen que en el mejor momento de la temporada y que son bastante más fiables desde el punto de vista defensivo. Jugamos fuera de casa, aquel partido fue en San Mamés. Bueno, jugando los mismos dos equipos, creo que puede haber matices comunes y otros muchos diferentes. Luego, pues también está que, y sobre todo una diferencia, diría que fundamental, que es aquello fue un partido de liga y aquí es un partido como si fuera una final. Sabemos que el que gane sigue en la competición y juega las semifinales de la Copa y el que pierda va para casa. En aquel momento, pues bueno, si ganabas, como así lo hizo el Athletic, y muy bien, por cierto, sumó 3 puntos merecidos, pero bueno, la Liga sigue. Creo que toda esa suma de matices diferentes hacen a este partido muy distinto a aquel. Ya lo saben, ya han escuchado ahí la opinión del entrenador. El Athletic se enfrentará al Betis en estos cuartos de final de Copa del Rey. El Betis además que viene de ganar en el último partido de Liga, con lo cual no se convierte en un rival nada fácil. Estaremos pendientes para este encuentro que tendrá lugar mañana jueves a partir de las 9 de la noche. Tenemos todavía, aunque nos vamos a despedir, cuestiones de las que informarles. El COVID como enfermedad profesional. Las enfermeras del Colegio de Enfermerías explica cómo afecta el cambio normativo del que acabamos de hablar con Comisiones Obreras a este colectivo sanitario que es el de las enfermeras. Esto lo veremos, pero primero queremos hablar del acuerdo que han llevado a cabo Eudel y Emakunde para impulsar la primera guía a nivel estatal para orientar acciones en los municipios de reparación del daño causado a las mujeres víctimas, supervivientes y garantizar así su recuperación en el entorno comunitario. Esta herramienta, esta guía en concreto, ofrece al personal político y técnico pautas básicas para desarrollar el enfoque de reparación y también recoge las iniciativas que algunos municipios vascos están poniendo en marcha desde hace algunos años, a modo de ejemplos de cómo poder ir dando pasos en esta dirección. La guía se ha editado en euskera, castellano e inglés y se han distribuido 1000 ejemplares a todos los municipios vascos. Gorka Hurtaran, el presidente de Eudel e Izaskun Landaira, la directora de Emakunde, han presentado esta mañana una herramienta técnica para ayudar a las instituciones locales a llevar a la práctica el derecho de reparación de las mujeres víctimas de violencia machista. El objetivo general de la guía es el de conseguir que los municipios vascos puedan conocer, puedan debatir e implementar el principio de la reparación de las víctimas de violencia machista en sus políticas de prevención e intervención. Creemos que siendo además el ayuntamiento la institución más cercana a la ciudadanía, es clave que aborde cuestiones de este calado. Por ello creemos en Berdin-Sarea como un instrumento de vital trascendencia a la hora de tratar de cerca la igualdad de mujeres y hombres y la violencia contra las mujeres. Trabajamos con la idea de la mejora continua, somos conscientes de los desafíos aún pendientes, pero considero que contamos con una larga trayectoria de colaboración interinstitucional que ha permitido contar con unas estructuras consolidadas que sin duda aspiran a prestar la mejor de las atenciones. Mi agradecimiento a Emakunde por desarrollar este trabajo conjunto con los ayuntamientos vascos a través de Eudel, por orientarnos, por ayudarnos y por incorporar ese enfoque innovador del que estamos hablando. Destacar también el trabajo que se ha hecho por la red Berdin-Sarea, que se dirige desde Eudel, tanto por los técnicos municipales como... A ver.
ver, ahora bien, sí, vale. Pues destacar el trabajo que se ha hecho, porque son 5 años, son desde el 2015, entonces aquí ha habido mucho trabajo de técnicas y de técnicos, de concejales y concejalas, de alcaldes de diferentes ayuntamientos, y que ahora recogemos el fruto de este trabajo realizado en este último lustro, ¿no? Las administraciones públicas no solo tenemos responsabilidad en la prevención, la detención, la atención, la protección o coordinación para hacer frente a la violencia contra las mujeres, sino que también debemos actuar en la reparación de las víctimas y supervivientes. Entendemos que el proceso de intervención con víctimas de violencia machista debe contemplar el principio de reparación en todas sus fases. Decía que es muy importante el papel de los ayuntamientos cuando hablamos de violencia machista, porque cuando hablamos de violencia machista lo que estamos hablando es de la vulneración de derechos fundamentales de las mujeres. Y cuando estamos hablando de la vulneración de derechos de las mujeres, los ayuntamientos no podemos mirar para otro lado o tomar un papel secundario. Tenemos que ser también ayuntamientos que estén en primera línea en la lucha contra la violencia de género. Porque estamos hablando de una cuestión, de un problema que no se puede limitar a la esfera privada. La violencia de género no es una cuestión del ámbito privado, es una cuestión que nos afecta a toda la sociedad, porque supone la vulneración de los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida. Y por tanto, en ese sentido los ayuntamientos también tenemos que tomar un papel proactivo. Y también es fundamental el papel de los ayuntamientos porque tenemos que seguir haciendo un trabajo de concienciación y de sensibilización. Todavía queda mucho camino por recorrer para llegar a ese estado de tolerancia cero ante cualquier actitud, a cualquier comportamiento que sea contrario al respeto, a la libertad y a la igualdad de las mujeres. Bueno, por lo tanto, estamos hablando de una guía que es única en el Estado. Es única porque incorpora un enfoque muy novedoso, muy innovador, que es el enfoque de la reparación. Es decir, que lo que pretendemos con esta guía es que a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista puedan ser reparadas en su integridad, en su dignidad, como mujeres y como personas. Y este enfoque de la reparación, de la rehabilitación, es un aspecto absolutamente innovador en las políticas públicas y también en las políticas locales. Porque, como bien ha dicho Izaskun, pues lo que pretendemos fundamentalmente es que los derechos de las víctimas estén en el centro de atención, pero sobre todo lo que queremos es que se retrotraiga su situación social y personal a la situación previa a la violencia machista. En este caso, ya esperamos que este trabajo sea útil como herramienta de trabajo para todos los ayuntamientos, especialmente los ayuntamientos pequeños. ¿Por qué? Porque, lo decimos también en situaciones de pandemia, al final son en los municipios donde se producen las relaciones humanas. Y también las relaciones humanas ahora las vemos afectadas por la situación de pandemia, pero ¿cuántas mujeres ven afectada su vida por situaciones de violencia de género? Y especialmente en municipios donde hay un mayor control social y donde las situaciones se pueden ver todavía mucho más agravadas por la imposibilidad de desarrollar una vida digna y normalizada en el espacio público. Por eso es muy importante que adoptemos este enfoque reparador, este enfoque rehabilitador y que sirva como una herramienta útil para ayuntamientos también, pues municipios más pequeños donde pues todas las personas se conocen y donde quizás a veces todavía es mucho más difícil poder dar respuesta a este objetivo. Y por último, yo querría destacar que la guía tiene 3 objetivos. El primer lugar es el compromiso institucional. Reafirmamos el compromiso de los ayuntamientos vascos en la lucha por la igualdad y en la lucha contra la violencia de género. Es un aspecto fundamental porque estamos hablando de derechos fundamentales, de derechos humanos y especialmente del derecho a la vida. En segundo lugar, tenemos que seguir trabajando para concienciar y sensibilizar a la sociedad, especialmente a los más jóvenes. Y, por último, porque también incorporamos este enfoque, como digo, reparador. Y yo con esto creo La lengua, sí. El COVID-19 es ya una enfermedad profesional para los sanitarios y lo es además con carácter retroactivo, por lo que las más de 80.000 enfermeras que se han infectado en España desde que se iniciara la pandemia podrán beneficiarse de la medida aprobada hoy por el Consejo de Ministros. Desde el Consejo General de Enfermería se congratulan de esta norma que venían reclamando desde hace meses, y es que las diferencias entre enfermedad profesional y común son notables.
Y el cambio que tenemos es que, al ser una enfermedad profesional, vas a entrar dentro de unos circuitos y de protocolos de seguimiento de los servicios de prevención de riesgos laborales. Se te va a hacer una mayor evaluación de tu proceso de salud de enfermedad a futuro. Y es verdad que es una enfermedad muy desconocida todavía en el medio largo plazo. En el corto plazo ya sabemos manejarla bastante bien la enfermedad, pero las secuelas que deja a futuro son muy desconocidas y, por lo tanto, esa protección que da a los profesionales con ese reconocimiento de enfermedad profesional es muy importante. La enfermedad común, entre el día de baja y los 3 días cobras 0, y luego hay una base reguladora del 60% entre el 4.º día y el 20 día. Y a partir del 21 días, cuando ya la base reguladora de la nómina que vas a cobrar en caso de enfermedad común es del 75%. Sin embargo, en una enfermedad profesional es el 75% a partir del día siguiente de la baja. Por lo tanto, es muy favorable a nivel económico, a nivel retributivo para las enfermeras y enfermeros. Junto a enfermeras y médicos se han incluido otro tipo de profesionales, como el personal sociosanitario o los celadores, colectivos también muy expuestos al virus y para los que este cambio normativo supone también un reconocimiento y un respaldo a su trabajo.